2021, año de la sobrenaturalidad divina, más allá de los límites. Gracias por conectarse a nuestro canal Mirejín Panamá. Sean todos bienvenidos. Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos, que el Señor me los continúe bendiciendo de una manera muy especial en esta hermosa tarde del día domingo 26 de septiembre del año 2021. Este es el año de la sobrenaturalidad divina más allá de los límites. Y durante el año hemos visto las cosas grandes y maravillosas que el Señor ha estado haciendo, y por eso nuestros corazones están llenos de un profundo agradecimiento hacia nuestro Dios. Él nos dio la palabra, la hemos creído, y a través de nuestra fe en esa palabra hemos recibido grandes beneficios durante este año. Yo sé que usted también, el Señor de una u otra manera le ha bendecido y le ha prosperado durante este año, y esperamos que Él lo siga haciendo para la gloria de su nombre santo. Damos gracias al Señor porque podemos ver su misericordia, su gracia, su amor, su bondad manifestados en nuestro país. Damos gracias a Dios porque seguimos avanzando en el combate contra el COVID-19, contra el SARS-2, contra el coronavirus. Y no lo hacemos nosotros, sino que lo está haciendo el Señor tal cual como Él lo prometió. Las cadenas le están siendo puestas a este virus, no solamente en nuestra nación, sino en las naciones. A medida que avanzan esas cadenas que el Señor dijo que le pondría, entonces se va disminuyendo lo que son los contagios hasta que desaparezca esa acción terrible de este virus que ha causado la pandemia que estamos viviendo en el día de hoy. Que a causa de ella no solo tenemos una situación difícil en cuanto a lo de la salud, sino que también ha afectado a nuestra economía y a nuestra sociedad. Pero el Señor de una manera muy especial se está manifestando y no podemos pasar por alto y darle gracias a Dios, nuestro más profundo agradecimiento, porque sabemos ciertamente que Él es el que está operando para ayudar a nuestro país y a las naciones a salir de esta crisis que hemos estado viviendo, de este desierto de más de año y medio. Mis amados hermanos y hermanas, hoy continuamos entonces con nuestro estudio del capítulo número 19 del libro de los Hechos del Espíritu Santo, y el tema que yo le presento para que escudriñemos en el día de hoy es el gran disturbio en Éfeso. Es el relato de lo que Lucas nos cuenta que sucedió en Éfeso, y con esto entonces vamos a dar punto final a lo que es este capítulo 19. Hoy vamos a estar estudiando los versículos del 23 al 41. Gran disturbio en Éfeso. Vamos a tener una palabra de oración. Amado Padre Celestial, queremos adorarte, bendecir, glorificar y exaltar tu nombre, porque tú mereces toda honra, gloria, alabanza y adoración, porque tuyo son el poder, la gloria, la magnificencia, tuya es la grandeza, la inmensidad, la soberanía, y tú eres un Dios tan bueno y tan maravilloso que nos has redimido a través de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, y nos has constituido como hijos, como adoradores y servidores, para que podamos disfrutar de tu dulce y hermosa comunión. En esta tarde queremos, Padre, que tú deposites en nuestros corazones la semilla que has preparado para que ellas germinen y den el fruto para el cual tú envías tu palabra.
y que asimismo tu glorioso y santo Espíritu acomode lo espiritual tuyo a lo espiritual nuestro, para que seamos fortalecidos en nuestro ser interior y seamos edificados con el conocimiento de tu persona, de tu propósito y de tu voluntad. Que el estudio del día de hoy nos ayude a sacar las aplicaciones que necesitamos, Señor, para ser mucho más efectivos en nuestro ministerio y sobre todas las cosas reflejar tu imagen aquí en la tierra. Padre, por todo cuanto tú hagas ahora y siempre, nosotros tenemos el cuidado de darte a ti toda la honra y la gloria en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, gran disturbio en Éfeso. En la obra misionera, especialmente en aquella que se realiza en contexto de expresión religiosa muy diferente a la del entorno del misionero o cristiano que lleva el mensaje, puede darse una confrontación con las prácticas religiosas imperantes en ese lugar. No se puede pasar por alto que el ser humano es religioso por naturaleza. Hay en él una búsqueda incesante de retornar a la unión con la divinidad. Las personas que tienen esas prácticas religiosas propias de su entorno, cuando son confrontadas por el mensaje del Evangelio, pueden reaccionar de diversas maneras. A veces en oposición directa, lo que genera persecución. En otras ocasiones entran en una reflexión constructiva y de conversión. Como dijo Lucas en este libro, en el capítulo 14 y el versículo 11, dice: entonces cuando la gente vio lo que Pablo había hecho, alzó su voz diciendo en lengua licaónica: los dioses han descendido a nosotros en forma de hombre. Así que a veces las reacciones son positivas, como también hay reacciones negativas. Algunas son de asombro, otras nos causan persecución. Así que en mi disertación del día de hoy voy a desarrollar mi tema en dos aspectos fundamentales. Uno, proyectos que abrigaba Pablo para el futuro. Dos, el alboroto que se produjo en Éfeso. Vamos a ver este primer punto, proyecto que abrigaba para el futuro. Hechos capítulo 19, versículos 21 y 22. Dice así la palabra del Señor: cuando estas cosas se cumplieron, Pablo propuso en su espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado en Jerusalén, me será preciso ver también a Roma. Y después de enviar a Macedonia a dos de los que le ayudaban, a Timoteo y a Erasto, él mismo se detuvo por algún tiempo en Asia. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Pablo se ve ahora metido en una perturbación del orden público a cargo de los idólatras de Éfeso por haber predicado contra los ídolos. Pensaba precisamente salir de allí con destino a Jerusalén, tras recorrer otros lugares de Macedonia y Acaya. También tenía el propósito expreso de visitar a Roma. Para la expresión tomó la decisión, o se propuso, o resolvió. El griego dice literalmente, puso en el espíritu, que no es probable que signifique aquí el Espíritu Santo, sino precisamente los planes humanos que él formaba, puesto que Dios va a revelarle pronto lo suyo, que no coinciden con los de Pablo, aún siendo estos nobles y bien intencionados.
A veces nosotros podemos tener deseos o acciones nobles y bien intencionadas, y eso no quiere decir que nosotros estamos unidos a la perfecta voluntad de Dios. Sabemos que estamos unidos a la perfecta voluntad de Dios cuando Él nos revela sus planes y nosotros entonces nos alineamos para seguir los planes divinos. Hay cosas que no son malas, pero que no podemos decir expresamente que esa es la voluntad de nuestro Dios. Así que Pablo, su deseo era ir a Jerusalén y después viajar a Roma, pasando primeramente por Macedonia, Acaya. Esos eran sus planes, pero de repente algo aconteció mientras él estaba en Asia. Ya había enviado por adelantado a Timoteo y a Erasto, pero antes que él saliera se dio un incidente en Éfeso que cambió totalmente los planes que él tenía. En efecto, pensaba recorrer las provincias citadas a fin de consolidar más y más las iglesias que allí había fundado. La visita a Jerusalén tenía esta vez por objeto llevar la colecta para los pobres. Ahora, ¿por qué Pablo dijo que tenía que ir a Roma? Por donde quiera que iba, veía la influencia de Roma. Pablo quiso llevar el mensaje de Cristo al centro de influencia y poder del mundo. El propósito de ir a Roma se explica no solo por ser la metrópoli del mundo pagano, sino también para llegar al límite occidental del imperio en su viaje a España, como lo dijo en Romanos 15, 24 y 28. Hechos estos planes, envió a Macedonia a Timoteo y Erasto. Pablo menciona a Timoteo con más detalle en los libros de 1 y 2 de Timoteo. Erasto era un seguidor fiel de Cristo y no solo fue un útil colaborador de Pablo, sino también tesorero de la ciudad de Corinto, como dice Romanos 16, 23. Erasto fue nombrado tesorero de Corinto. En 1928, arqueólogos excavaron una inscripción en piedra de unos 5 metros 75 centímetros que dice: Erasto, en agradecimiento por su edilidad, puso el pavimento con su propio dinero. Dicho pavimento fue puesto en el año 50 después de Cristo, y el término edil se refiere en griego a la designación de tesorero. Pablo se quedó en Asia, es decir, en Éfeso, capital del Asia proconsular, y tuvo que esperar a que se bajaran las aguas para poder salir de ese lugar. Vamos al segundo punto, que es donde está concentrado todo lo que nos narra el doctor Lucas, el alboroto que se produjo en Éfeso. Hechos 19, del 23 al 41. Dice así la palabra del Señor: en aquel entonces se produjo un alboroto no pequeño acerca del camino, porque cierto platero llamado Demetrio, que elaboraba en plata templecillo de Artemisa y daba no poca ganancia a los artesanos, reunió a estos con los obreros de oficio semejante y les dijo: hombres, saben que nuestra prosperidad proviene de este oficio, y ven y oyen que no solamente en Éfeso, sino también en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido y apartado a mucha gente, diciendo que no son dioses lo que se hacen con las manos. No solamente hay peligro de que este negocio nuestro caiga en descrédito, sino también
que el templo de la gran diosa Artemisa sea estimado en nada y que pronto sea despojada de su majestad, aquella a quien adoran todo el Asia y el mundo. 28. Al oír estas palabras se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Artemisa de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión. Se lanzaron unánimes al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios y compañeros de Pablo. Aunque Pablo quería salir a la multitud, los discípulos no se lo permitieron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, enviaron a él y le rogaron que no se presentara en el teatro. Unos gritaban una cosa y otros otra cosa, porque la concurrencia estaba confusa y la mayor parte ni sabía por qué se habían reunido. Entonces algunos de entre la multitud dieron instrucciones a Alejandro, a quien los judíos habían empujado hacia adelante. Y Alejandro, pidiendo silencio con la mano, quería hacer una defensa ante el pueblo. Pero reconociendo que era judío, todos volvieron a gritar a una sola voz por casi 2 horas: grande es Artemisa de los Efesios. Por fin, cuando el magistrado había apaciguado la multitud, dijo: hombres de Éfeso, ¿qué hombre hay que no sepa que la ciudad de Éfeso es guardiana del templo de la majestuosa Artemisa y de su imagen caída del cielo? Ya que esto no puede ser contradicho, conviene que se apacigüen y que no hagan nada precipitado, pues han traído a estos hombres que ni han cometido sacrilegio ni han blasfemado a nuestra diosa. Por tanto, si Demetrio y los artesanos que están con él tienen pleito contra alguien, se conceden audiencia y hay procónsules que se acusen los unos a los otros. Y si buscan alguna otra cosa, será deliberada en legítima asamblea. Pero hay peligro de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, sin que tengamos ninguna causa por la cual podamos dar razón de este tumulto. Y habiendo dicho esto, disolvió la concurrencia. Qué tremendo este magistrado. Así fue como lo sorprendió a Pablo el disturbio no pequeño, el que se refiere Lucas. Demetrio, quien era platero, fue el que promovió el disturbio, como fabricaba tembleques de Diana, que eran pues reproducciones en pequeño del famoso templo a esta diosa, porque vio en la predicación de Pablo la ruina del negocio. Así lo comunicó a los demás trabajadores del mismo oficio en una arenga de gran fuerza oratoria. El templo de Diana o Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, era 4 veces más grande que el Partenón en Atenas, Grecia. El arqueólogo John T. Wood descubrió la ruina en el año 1869. Más tarde también encontró en buenas condiciones el inmenso teatro mencionado en el capítulo 19, versículo 29, el cual podía acomodar a más de 24,000 personas. Diana era la diosa de la fertilidad. La representaba una escultura femenina con numerosos pechos. La fiesta de Diana incluía orgías salvajes y juergas. Es obvio, amados hermanos y hermanas,
que la vida religiosa y comercial de Éfeso reflejaba el culto de la ciudad a esa deidad pagana. Cuando Pablo predicó en Éfeso, Demetrio y sus colegas plateros no estuvieron de acuerdo con su doctrina. Su enojo era muy grande, pues la predicación atentaba contra sus ganancias. Hacían estatuillas de plata de la diosa efesia Diana, y si la gente empezaba a creer en Dios y desechaba sus ídolos, su fuente de ingresos sufriría. La estrategia de Demetrio para alborotar a la multitud fue apelar al amor que la gente tiene al dinero y luego ocultar su codicia tras la máscara del patriotismo y la lealtad religiosa. La turba no distinguía los motivos egoístas de su desenfreno, pero en cambio se veían como héroes por el bien de su tierra y de sus creencias. Lucas condensa bien todo el discurso del platero Demetrio. Si la gente se deja persuadir por la predicación de este Pablo que niega la deidad de los ídolos que ellos hacen, no solo sobrevendrá la quiebra del negocio que ellos llevan entre manos, sino que el templo famoso y con él el gran honor de la gran diosa Diana se vendrá al suelo. Quedarán desacreditados los plateros y será estimado en nada el templo de Diana. La verdad de lo que Pablo predicaba acerca de los ídolos no podía ser más evidente. Los dioses no pueden ser obra de manos humanas, pero lo puede el amor al dinero. Pues no cabe duda de que el motivo primordial del enojo de los plateros no era precisamente el honor de la diosa, sino la prosperidad del negocio. Todos los plateros, abro paréntesis, muchos al parecer, cierro paréntesis, prorrumpieron en gritos de aclamación a Diana. Mira, nosotros nos tienen que jochar para que nosotros podamos aclamar al Dios de los cielos. Y esa gente de Éfeso aclamó a Diana de los Efesios por 2 horas, dice la palabra del Señor. Imagínense eso, hermano, una aclamación a una diosa, una imagen durante 2 horas. Nosotros no aguantamos ni 10 minutos aclamando a Dios. Debiéramos practicar lo que hicieron los efesios. La ciudad se llenó de confusión, ya que la gente no sabía cuál era el motivo de aquel alboroto, pero sí tenían la vaga información de que Pablo y sus compañeros eran los culpables y que aquel asunto debía ventilarse en el gran teatro de la ciudad, con capacidad para 24.500 personas en aquel entonces. La imagen era una cuestión que tenía una capacidad así como el Rommel Fernández, pero en el primer siglo. La imagen de la diosa Diana era una figura oscura, de baja estatura. O sea, siempre esos ídolos, así como el de Portobelo y eso, son feos, hermano. Imagínate eso. Era de oscura, de baja estatura. Era tan antigua que nadie sabía de dónde había venido y ni siquiera de qué material estaba hecha. Así presenta el diablo. Un día llegó el ídolo ese de Portobelo y lo recogieron y es uno de los que más adoración ha tenido. Se parece a Diana de los Efesios. Esa Diana de los Efesios era fea, con un poco de senos.
Se decía, ellos, los efesios, decían que esa imagen había caído del cielo. Como nadie sabía de dónde había venido, entonces lo que inventaron es que esa imagen cayó del cielo. A menudo Pablo buscó la ayuda de otros para cumplir con su trabajo. En esta ocasión, sus compañeros de viaje fueron Aristarco, el que lo acompañaría en otros viajes, como en el capítulo 20, versículos 3 y 4, y en 27, versículos 1 y 2. Y Gallo, abro paréntesis, quizás no sea el mismo que se menciona en Romanos 16, 23 o en Primera de Corintios 1, 14, cierro paréntesis. Las enojadas turbas se llevaron por delante a Gallo y Aristarco. Muy prudente fue la actitud no solo de los creyentes de Éfeso, sino también de algunos amigos que Pablo tenía entre las autoridades, al persuadirle que no se presentase al pueblo allá en el Gran Teatro. Estas no eran autoridades militares, pero sí gubernamentales, responsables del orden religioso y político de la región. El mensaje de Pablo llegó a todos los niveles de la sociedad, cruzó las barreras sociales y le permitió a Pablo tener amigos en las altas esferas. La palabra griega usada aquí para referirse a las autoridades locales es asiarcán. Ellos eran ciertos funcionarios elegidos por varias ciudades en la provincia de Asia, cuya función consistía en celebrar parcialmente a cargo de ellos mismos los juegos y festivales públicos. Es probable que estuvieran reunidos en Éfeso en esa ocasión, cuando enviaron consejo a Pablo para velar por su seguridad. No es de suponer que estos asiarcas, como entre paréntesis, como lo titula Lucas, fuesen cristianos. No podemos suponer que fueran cristianos, pues Lucas no se habría callado esa condición. Si ellos hubiesen sido cristianos, Lucas lo hubiera mencionado, pero Lucas no lo menciona, lo que significa que eran amigos de Pablo sin ser creyente, como tiene a veces uno muchos amigos que no son creyentes. Yo, a causa de mis trabajos, los trabajos que llegué a desarrollar en mi vida secular, tengo muchísimos amigos, de toda clase de amigos, del orden administrativo, médico, de enfermería, de todos los niveles, por haber trabajado 25 años en el Ministerio de Salud. Así que Pablo tenía amigos que, aunque no eran cristianos, le consideraban y le mandaron a suplicar que por favor no se presentara en el Gran Teatro. Usted sabe lo que era oír esa gente aclamando a Diana de los Efesios por 2 horas consecutivas. Si ellos hubiesen visto a Pablo, hubiese sido hecho pedacito, lo hubieran sacrificado. Como no hallaron a Pablo, entonces se llevaron a Gallo y Aristarco por delante para el teatro. ¡Wow! Amados y amadas, esto nos enseña que debemos preservar la vida mientras podamos hacerlo sin faltar a nuestro deber. Si estamos amenazados de muerte, ¿por qué ir a tentar al Señor, que el Señor me va a librar? No, los discípulos y los amigos de Pablo, magistrados amigos de Pablo, le mandaron a decir, ni te presentes. Y a veces nosotros queremos tentar a Dios. Yo voy porque a mí el Señor me protege. Hermano, tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. El enemigo le dijo al Señor Jesucristo, si tú eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, de allá del pináculo del templo, tírate abajo y todo el mundo creerá que tú eres el Cristo. ¿Y qué pasa si Jesús le hubiese hecho caso al diablo y se tira?
hoy no tuviéramos Salvador, hoy Jesús no fuera nuestro Salvador. Pero el Señor Jesús, por la palabra, sabía muy bien: no tentarás al Señor tu Dios. No tentemos a nuestro Dios. Así que esto nos enseña que debemos preservar la vida mientras podamos hacerlo sin faltar a nuestro deber. Entra dentro de lo posible el que se nos llame a dar la vida, pero no a tirarla. Eso es si Dios quiere. Pero a veces uno no es Dios el que quiere, sino que uno quiere entregarla porque uno es bravucona. La confusión del gentío era tan enorme que, como dice Lucas, con fino humor, unos gritaban una cosa y otros otra, y los más no sabían por qué se habían reunido. El populacho se convirtió en antijudío y anticristiano. Parece ser que los judíos que se hallaban presentes entre la multitud quisieron justificarse y proclamar que no tenían nada que ver con Pablo y sus compañeros. Por eso sacaron a un tal Alejandro para luchar en defensa de los judíos ante el pueblo. Pero la cosa no le salió bien, pues al enterarse las turbas de que era judío, comenzaron a gritar con más fuerza. Amados y amadas, hay quienes piensan que Alejandro había profesado la religión cristiana, pero había apostatado, volviéndose al judaísmo, por lo que era así la persona más apropiada para hablar contra Pablo, y que a él se refiere Pablo cuando habla del mucho mal que le había hecho Alejandro el Candelero. En 2 Timoteo 4:14, y que a él y a Himeneo, los había entregado a Satanás para que aprendiesen a no blasfemar, como dice 1 Timoteo 1:20. Después de 2 horas de grito a favor de la Diana de los Efesios, cuando el secretario o canciller de la ciudad, que estaba encargado de dirigir y presidir las asambleas públicas, consideró que aquello se pasaba ya de la raya, subió a la tarima para dirigir la palabra a la multitud. Con maestría adquirida con la experiencia de manejar a las masas de la ciudad, puso de relieve en 5 puntos que aquella reunión era innecesaria. Todo el mundo sabía que Éfeso era la ciudad guardiana del templo de la gran diosa Diana y que su imagen era venida del cielo, dijo, no hecha por mano de hombre. O sea, si Pablo predicaba que lo que se hacía por las manos de los hombres eran ídolos y no dioses, según el secretario, Diana no estaba en esta condición. ¿Por qué? Porque ella no la habían hecho los hombres, es una imagen que había venido del cielo, esa es la concepción que ellos tenían. Así que el secretario le citó esto. ¿Cuál es el problema? Si Pablo ha dicho que lo que se hace de manos son ídolos, él no está hablando contra Diana, porque Diana no fue hecha por manos humanas. Diana, ella cayó del cielo. Por lo que no era necesario organizar un tumulto para proclamarlo. ¡Wow! Ve que aquellos hombres contra quienes gritaban no habían cometido sacrilegio. O sea, dice el secretario, ¿cuál es el sacrilegio que cometió Gayo y Aristarco? Ellos no han hecho violencia al templo, ni tampoco han blasfemado contra Diana. Tremenda la reflexión del secretario. Sé que si Demetrio y sus colegas tenían algo que alegar, podían pedir audiencia ante los procónsules. Un procónsul, amado hermano, hermana, servía como magistrado civil o gobernador de una provincia romana.
D. Si tenía alguna otra cosa que pedir, eso podía decidirse ordenadamente en pública asamblea. En unas excavaciones se encontró una inscripción en un acueducto en Éfeso de la era del emperador Trajano, en la que aparecen estas mismas palabras, que se acusen los unos a los otros. Finalmente, había peligro de ser acusado de sedición ante las autoridades romanas por haber levantado sin causa legítima aquel alboroto del que ninguna razón se podía alegar. La ciudad de Éfeso estaba bajo el dominio del Imperio Romano. La responsabilidad principal de los líderes de la ciudad local era simplemente mantener la paz y el orden. Si fracasaban en controlar a las personas, Roma les quitaba el nombramiento oficial del cargo. Una amenaza adicional era que todo el pueblo podría ponerse bajo la ley marcial, despojándose de libertades civiles. Así que, habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Gran beneficio es, amados hermanos y hermanas, gran beneficio es para un país disponer de magistrados justos y ecuánimes, que saben administrar justicia y tienen poder para preservar la paz. Ojalá nosotros pudiésemos tener magistrados como este que le tocó, hablar con el pueblo. Qué sabio, 5 cosas expuso y se terminó el tumulto, sin policía, sin nada. Nada más que con la inteligencia y la sabiduría que tenía por la experiencia de manejar masa. Algunos no saben manejar masa. Yo creo que los que están al frente de los antimotines debieran ser, militares con mucha sabiduría para saber manejar a las masas. Dice la palabra del Señor que la blanda respuesta aplaca la ira. Eso significa que cuando se va a hablar con las masas que están así enfurecidas, 2 horas gritando, grande es Diana de los Efesios. Eso necesitaba a alguien que tuviera mucha sabiduría para hacer que se bajara esa ira, ese enojo y la gente entrara en razón. Así que tenemos que orar para nosotros tener magistrados justos y ecuánimes que sepan administrar justicia y tener poder para preservar la paz en nuestro país. La providencia de Dios hizo que este magistrado, aún sin ser amigo de los cristianos, sirviese para preservar la vida de los creyentes de Éfeso. Esto es maravilloso, amados hermanos. No solamente fue preservado Gayo y Aristarco y Pablo, que no lo dejaron presentarse en el teatro, fueron preservados todos los creyentes de Éfeso. Por eso la iglesia de Éfeso llegó a ser una de las iglesias más potentes, maduras espiritualmente que hubo en el primer siglo. Pero teniendo magistrados como ese que sabía administrar justicia, lógicamente que la gente de Éfeso desarrolló una alta cultura para llegar a ser la iglesia más madura del primer siglo. Damos gracias a Dios por este relato que nos hace el doctor Lucas y por las aplicaciones que podemos sacar de él. Hemos podido ver que siempre debe estar en nosotros el deseo de preservar la vida, que solamente debemos avanzar en el momento en que Dios nos lo pide, porque la vida nuestra está en la mano del Señor. Y si el Señor quiere que nosotros seamos mártires, debe ser por su voluntad y su propósito. Y yo no me quiero convertir en un mártir por mi propia voluntad, ni deseo tampoco que usted se convierta en un mártir, en una mártir por su propia voluntad. Eso solamente
es cuando Dios lo requiere. Porque cuando Dios lo requiere, como lo hizo en el caso de Esteban, es con un propósito definido. Y fíjese que Dios permitió que Esteban se convirtiera en mártir, pero asió a Saulo de Tarso y lo convirtió en el apóstol Pablo. La verdad es que yo creo que ese que estaba ahí guardando la ropa del primer mártir, en el futuro le sería más útil al Señor que el mismo Esteban. Aunque nosotros sabemos que Esteban era un hombre de calibre y de temple, pero este pez gordo que el Señor pescó con la muerte de Esteban, wow, se llama el león de Dios. Así que podemos concluir que Pablo, aunque tenía planes, mis amados hermanos, de salir para Macedonia y Acaya, ir a Jerusalén y después para Roma, esos planes por momento fueron detenidos y tuvo entonces que cambiar y salir apresuradamente de Éfeso. Pero allí quedaron Gayo, quedó Aristarco y quedaron otros que llevaron la iglesia del Señor Jesucristo adelante. Damos gracias a Dios porque Dios en su providencia es maravilloso. Nos ha presentado aquí en el relato del doctor Lucas un magistrado con mucha pericia, con mucha sabiduría, con mucha inteligencia para poder manejar a las masas y disuadirla a que dejen su ira, su enojo, y las disolvió, dice la palabra del Señor. Vamos a orar, amados hermanos. Padre, queremos darte gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús por habernos registrado todos estos acontecimientos. A veces nosotros pasamos encima de ellos leyéndolo y no extraemos las verdades que tú nos quieres transmitir. Pero hemos visto a través de esto que preservar la vida es lo mejor. Fíjate, Padre, que en el presente nosotros tenemos gente que se opone a las vacunas. Tantas vidas que han preservado las vacunas. Y hay quienes se oponen a las vacunas porque no saben que el deseo que debe haber en cada uno de nosotros y que tú lo produces en nosotros es que podamos preservar nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser inteligentes y sabios en el nombre de nuestro Señor Jesús. ¿Qué hubiese pasado si en ese momento el deseo de Pablo se hubiera cumplido de salir al frente en el teatro cuando esa multitud estaba alborotada? ¿Qué hubiese sido de la vida de Pablo? Pero los discípulos y las autoridades que eran amigos de él le dieron un gran consejo: no vayas al teatro. Señor, el gran consejo que nosotros podemos expresarle a todos los que están escuchando, Dios mío, esta disertación, que todavía no se han vacunado, vacúnense. Hemos visto morir a muchos creyentes, y no solo creyentes de la clase y la tropa del ejército del Señor Jesucristo, sino que han muerto, mire, profesionales, han muerto generales, han muerto apóstoles en diferentes países. Yo no quiero mencionar ningún nombre, pero conozco varios que se han muerto en medio de toda esta situación y que pudieron haber hecho uso de las vacunas, pero no quisieron hacer uso. Y hoy ya no están con nosotros. ¿Qué hicieron? A mí me parece que tentaron al Señor. Y no podemos tentar al Señor. Como yo dije, si Jesús se hubiese tirado del pináculo abajo, hoy no fuera nuestro Salvador. Pero Jesús en ningún momento tentó a Dios el Padre. Y no queremos que ninguno tiente a Dios el Padre, sino que nosotros sepamos
que las vacunas son las cadenas de las cuales habló el Señor que le iba a poner al virus. Padre, muchas gracias. Tú nos diste entendimiento de esto y hoy nosotros podemos disfrutar de una mayor libertad. Acaba de empezar esta semana la reunión en nuestro templo con un 80% de aforo. Todo eso es producto a la gran cantidad de gente que tú has motivado en este país para vacunarse, y que el resto de los que no se han vacunado les sea abierto el entendimiento, Señor, inspirados, iluminados por ti, para que lo puedan hacer y nosotros podamos alcanzar, Dios mío, la protección de rebaño, de tal manera que rápidamente nosotros podamos en nuestro país y en los países donde se está escuchando esta palabra, que rápidamente puedan volver a la normalidad. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que esta es tu perfecta voluntad. Muchas gracias por lo que nos has entregado en este día. Lo guardaremos en nuestro corazón, germinará, crecerá y dará el fruto para la cual tú enviaste esta palabra. Muchas gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias, mis amados hermanos y hermanas, por haber estado conmigo en esta tarde en el estudio de esta parte final del capítulo número 19 del libro de los Hechos del Espíritu Santo. Quiero invitarle para que podamos volver a estar juntos el próximo jueves a las 7 de la noche, donde seguiremos estudiando la carta del apóstol Pablo a los hermanos de Filipo. Mientras llega ese tiempo, que el Señor le proteja, le cubra y le guarde de una manera sobrenatural y le bendiga y le prospere en todas las cosas. Ese es el deseo de mi corazón. Saludos y bendiciones. Esta ha sido otra transmisión de Medellín, Panamá. Recuerde sintonizarnos los días jueves a las 7 p.m. y domingos a las 5 p.m. Además de nuestros servicios en vivo los domingos a las 10 a.m. Gracias por conectar.